13, 17. Doy ahí un tiempecito para que busquen. La predicación es la parte 2 del glorioso bautismo de Cristo. El glorioso bautismo de Cristo. Así titulé yo a mi prédica. Y dice ahí el 13, 17 de Mateo: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todo ese pasaje lo estamos estudiando. Y miren, aquí en este pasaje voy a hacer un pequeño repaso, porque es bueno para conectar la prédica anterior con esta, porque me quedé a la mitad. El pasaje se revela la Trinidad. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Juan el Bautista vimos que es profeta y sacerdote. Profeta porque preparó el camino del Señor. Y sacerdote porque descendía de sacerdotes en la carne. Acuérdense que la palabra baptizar, B-A-P-T-I-Z-A-R, que así se escribe en griego, baptizar, significa ahogar, sumergir, zambullir. Hay iglesias que bautizan por rociamiento. No es válido, pero sucede. Vimos que el bautismo no es mágico ni es místico, simplemente una ordenanza junto con la Santa Cena. Son dos ordenanzas que debemos de cumplir. Aunque la Iglesia Católica ellos dicen que hay 7 ordenanzas: el exorcismo, el bautismo, el matrimonio y otros que le agregan ellos. Respetamos su interpretación bíblica, pero nosotros nada más 2 de acuerdo a las Escrituras. Vimos también que la Biblia nos marca 3 tipos de bautizos. El bautismo en agua para arrepentimiento, que es la reconciliación. El bautismo en el Espíritu Santo, que nos capacita. Y el bautismo de fuego, que son las pruebas diversas. Todas las iglesias le dan mucho énfasis al arrepentimiento en agua y al arrepentimiento al Espíritu Santo, pero omiten el bautismo en fuego. Casi no hablan de él, porque cuando hablan de él, las personas no les parece, no les gusta, no les agrada y se van. ¿Hay errores doctrinales en esta línea? Sí hay. Hay pastoras que bautizan. Hay pastoras que bautizan ahí. Hay quienes bautizan niños también. Otros dicen que si no te bautizas no eres salvo. Y otros dicen: nosotros aceptamos el bautismo vicario. Y se acuerdan que les expliqué un poquito que es bautizarse en nombre de otra persona. O sea, yo quiero que mi tía que vive ahí en Camargo, Chihuahua, sea salva, pues yo me bautizo por ella. A eso se le llama el bautismo vicario. Hay errores que se salen de la Escritura. Y acuérdense que todo lo que se sale de la Escritura no es bíblico y no estamos obligados a obedecerlo. No estamos obligados. El bautismo tiene un significado. Quiero que vayan a Romanos 6, 3, 4. ¿Sí? Romanos 6, 3, 4. Les doy ahí un tiempecito. Lo voy a leer. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos a la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y ahí está. ¿Cuál es el significado de acuerdo a este pasaje de Romanos 6, 3, 4? Estamos muertos en Cristo, estamos sepultados en Él
vamos a resucitar en Él, somos uno con Él y ahora caminamos en novedad de vida. Entonces todo eso hay que entenderlo, hay que vivirlo. El que bautiza y el que ha de ser bautizado deben estar preparados. Algunos se bautizan muy rápidamente sin saber el compromiso de esta doctrina. Y unos también se bautizan allá después de mucho tiempo. Un equilibrio. Algunas iglesias muy prudentemente dicen: no te bautizamos hasta que no tomes fundamentos de la fe o pilares de la evangelización. Entonces, si alguien aquí ya está bautizado, qué bueno, viva su bautismo. Si alguien no está bautizado, empiécese a preparar para el bautismo. ¿Quiénes pueden bautizarse? Aquellos creyentes que han recibido a Cristo en su corazón con convicciones firmes y que han aceptado su obra completa. 1. Tienen que ser adultos conscientes con convicciones firmes, y aquí es donde muchos fallan. Porque a veces tenemos convicciones muy débiles en la doctrina y se bautizan inmediatamente, pero no conocen la salvación, el arrepentimiento, la justificación, la imposición de manos, el juicio final, la resurrección de los muertos. Las doctrinas básicas no las conocen, simplemente se bautizan porque todo el mundo se va a bautizar. Hay pastores que dicen: este año toca bautismos, y alcen la mano. No es alcen la mano. Se supone que en un verdadero creyente, ¿sabes qué es lo que sucede? Que el Espíritu Santo viene a tu mente y viene a tu corazón y te convence, pero después de haberte preparado, y entonces tú dices: ¿sabes qué? Creo que ahora ya sí es tiempo de que yo, con la madurez que tengo, ya me bautice. Voy a dar un paso definitivo. También la persona que se va a bautizar debe saber que la salvación es por gracia. No nos cuesta nada, no es por obras. Pero también la salvación es eterna y no se pierde. También es completa. Si nosotros aceptamos que esta salvación es eterna, no se pierde y es completa, entonces vamos a un paso, vamos a un ritmo. No podemos acelerar por emoción muchos acontecimientos. Debemos de pensar si es el tiempo, si es el momento. Vimos que Cristo no bautizó, sino que solo los discípulos bautizaron. ¿Se acuerdan que vimos eso? Vayan a Juan 4:1-2. Evangelio de Juan 4:1-2. Es un poquito antes del pasaje, un poquito antes de Jesús y la mujer samaritana. Ahí en Juan. ¿Sí? Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y luego dice el 2: aunque Jesús no bautizaba, sino ¿quién? Sus discípulos. Esto es algo importante cuando conocemos esta doctrina y cuando pasamos ahí el pasaje que estamos exponiendo. La Biblia no dice si los apóstoles se bautizaron. ¿Se acuerdan? No dice. No hay ninguna parte en la Biblia que diga que si Mateo, bueno, en el caso de Mateo o en el caso de alguno de los apóstoles. Vayan a Juan 10, por favor. No digo a Mateo 10, perdón, Mateo 10. Mateo 10. Diez, 2 y siguientes. Dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos: Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón, el cananista; y Judas Iscariote, el que también lo entregó. No hay constancia de que ellos se hayan bautizado. Aquí encontramos un misterio. Posiblemente sí, posiblemente no. La Biblia no lo expresa, pero de que obedecieron la gran comisión, lo obedecieron. Nadie que profese fe en Cristo debe permanecer sin bautizarse. Todos los que decimos que hemos creído en Jesucristo, nos tenemos que bautizar. Me hicieron una pregunta en la semana: bueno, ¿y qué pasa si yo estoy bautizado en la Iglesia Católica de niño? Pues creo que no vale.
Tú tienes que estar consciente y bautizarte adulto. Los cristianos deben de ver la ordenanza del bautismo como la mayor seriedad. Eso es algo muy serio. No podemos decir, bueno, voy a asistir y pospongo mi bautismo 3, 4, 5, 6 años. Tampoco. Debes bautizarte. No podemos diluir el evangelio. Hay gente que está diluyendo el evangelio para darle gusto a las personas. La doctrina se da tal como es. Va a llegar en su momento y en su tiempo para que las personas se bauticen. Y si toman un curso, mejor. ¿Sí? Entonces, esta es la síntesis de lo que vimos la semana pasada en la prédica. Ahora sí, nos quedamos ahí en el versículo 15. Estamos ahí en el versículo 15. Mateo 3, 15. Ahí nos quedamos. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Acuérdense que Jesucristo caminó más o menos 30 kilómetros para ser bautizado por Juan. Más o menos 3 días de camino para obedecer la ordenanza. Aquí aprendemos la obediencia de Cristo Jesús. Si Cristo llegó a un punto de obediencia, yo tengo que aplicar esa obediencia a mi vida. Aquí también se identifica con los pecadores el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, estando sin pecado, obedeció la ordenanza. ¿La obedeció? Pues Él llevó todos los pecados de la humanidad sobre sí. Esto lo decimos comúnmente en todas las prédicas, o en algunas, o en la mayoría. Pero ahorita lo voy a explicar de una manera que lo vamos a poder entender. Y dará también su rectitud perfecta a quienes creyeran en Él. Mira, Cristo hizo un cambio. Dijo así: toda la humanidad entrégame sus pecados y yo les voy a entregar toda mi santidad. No nos preguntó, no nos dijo qué te parece. Simplemente Él, en un acto de fe, se entregó a sí mismo, derramó su sangre en el Calvario y nos dio toda una serie de bendiciones del alto. Segunda de Corintios 5:21, anótenla. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mira, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Te lo voy a poner así, como lo vi yo cuando lo estaba estudiando. Si cada pecado, cada falta que cometemos a las Escrituras y a la santidad de Dios pesara 1 kilo, nada más 1 kilo, tú podrías hacer la cuenta de tus propios pecados personales en esta semana. Así como cuando vas al súper y dices 1 kilo de manzana, 1 kilo de pera, 1 kilo de zanahoria. Pues imagínate que cada pecado tuyo pesara 1 kilo. Vamos a suponer que pecas 7 veces al día, o 8, o 10 veces al día. Vamos a cerrarlo en 5, me voy a ver generoso, 5 veces que pecamos. Bueno, ya llevas 5 kilos al día. Multiplícalo por 365 días del año. Ahora multiplica todos los pecados de la humanidad, del pasado, del presente y del futuro. Cuando dice que Él llevó nuestras cargas, es eso. Si es que pesa 1 kilo cada pecado. Solamente así lo podemos entender. Pero, ¿cuánto pesa un pecado, no? Habríamos que hacer una evaluación y decir, híjole, ¿sí se dan cuenta cómo ya lo podemos entender? Yo cuando voy con mi esposa ahí al mandado, pues traigo que 1 kilo, que 2 kilos, de todo lo que compramos. Y ahí vengo yo cargando a mi esposa otra bolsa. Y es a veces desagradable porque pues tienes que cargar por lo que llevas. Desagradable porque hay que subirse al metrobús, si hay que tomar un libre. Ahora imagínate el Señor, que el Padre depositó todos los pecados de la humanidad sobre Él. Por eso es que ahí en Getsemaní estaba, dice, me quiero morir, dice.
Dios le estaba imputando todos los pecados de la humanidad. Solamente así lo podemos entender, de alguna manera. ¿Qué carga tan pesada llevaba? Dice también San Pablo que él empieza a presentar ahí su currículum y al final dice, y después de todas estas cosas, lo que más me pesa son las iglesias. Él traía todas las iglesias que había fundado, le pesaban porque había pecado en las iglesias. Había faltas, había tropiezos, y eso le preocupaba. A muchos cristianos no les preocupa esto, no les preocupa nada de esto. Seguimos ahí en el versículo 15. Su obediencia de Cristo a las Escrituras y su total rectitud nos benefició grandemente. Esa actitud que tuvo Cristo nos benefició grandemente. Esta aparición primaria en público de Cristo en el bautismo en el Jordán implica los siguientes puntos. Y anótalos, te los voy a explicar. El primero es una prefigura de su muerte y resurrección. Una prefigura, esa es una. También es una enseñanza que el bautismo es de orden celestial, no es humana. Viene del cielo esta orden. 3. Se identificó con todos los pecadores. Cristo se hizo pecado por nosotros, como lo vimos en la cita pasada. Y confirmó su línea mesiánica. 4 puntos muy importantes. Entonces, esta aparición primaria en público de Cristo en el bautismo en el Jordán implica los siguientes puntos. Y empezamos con el primero, el A. Prefigura su muerte y resurrección. O sea, antes, está anticipando, indicando su bautismo en fuego por las terribles pruebas que pasaría, porque se llevó a cabo un enfrentamiento directo con Satanás contra la cúpula judía y romana y el juicio injusto y su crucifixión. Mira, todo lo que tuvo que enfrentar ahí. Todo el ejército demoníaco. Luego toda la cúpula judía. Escribas, fariseos, saduceos. Y luego todo el gobierno romano que estaba en contra de él. Al final, sufrió un juicio injusto y su crucifixión como un maldito. Pero si esto lo pasamos a hoy, tú también tienes pruebas, tú también tienes dificultades. Y entonces, ¿qué debes hacer? Aguanta tu bautismo en fuego tomado del poder del Espíritu Santo. No podemos eludir este bautismo en fuego. Todos los días tenemos que estar siendo probados, todos los días de una y de otra forma. ¿Qué es lo que se valora? Nuestra fe, que es muy preciada. Lucas 12:50. La leo. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Mira, cuando llevaba estas palabras, ya la cúpula judía estaba encima de él y el gobierno romano estaba encima de él. Sabía que venía un juicio injusto y que lo iban a matar como un criminal. ¿Y qué hizo? Calladito, resistió y al final orando. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué, nosotros no estamos siguiendo sus pasos? ¿Por qué algunas iglesias predican lo contrario? Y bendición, y bendición, y bendición. Sí vas a tener bendición, pero también vas a tener pruebas. Eso no lo dicen, lo omiten. Ese bautismo en fuego. Esta aparición primaria en público de Cristo también me lleva a que era una orden celestial. El bautismo era de orden celestial, no de hombres o de religiones. Y es la base de la ordenanza del bautismo cristiano actual. Si Cristo se bautizó, entonces yo tengo que cumplir con la norma bíblica. Mateo 3:6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Nota que confesaban sus pecados a Dios y se reconciliaban con él. Mira, en el antiguo pacto el pecador traía una ofrenda por el pecado y confesaba sus pecados delante de Dios. A veces
somos muy dados a orar directamente, que no es malo, pero sí debíamos de pensar cómo andamos delante de Dios y revisar nuestro día en las noches y decir, pues sí, cometí estos pecados delante de Dios, voy a pedirle perdón y sigo adelante. Es muy importante, sobre todo en la Santa Cena, hay que hacer una reconciliación. Levítico 5, 5, 6. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. ¿Sí? ¿Ves el paralelo con y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, de ahí de Mateo 3:6? Y para su expiación traerá a Jehová por sus pecados que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. ¿Muchos cristianos tienen pecados ocultos? Sí. A veces lo hacen por prudencia y a veces lo hacen por vergüenza. Pero a Dios le podemos esconder nuestros pecados. ¿A dónde nos iremos que a mí me han señalado, oiga, pastor, usted así? Les digo, sí, eso, el que te dijo eso sí es cierto. Pero además le faltó esto y esto, porque sí, yo fui un hombre malvado y perverso. Eso que te dijo esa persona a mí es cierto. Yo así caminaba cuando no conocía a Cristo. ¿Por qué escondemos nuestros pecados? Pues una pregunta que nos lanza. ¿Confesará aquello en que pecó? Le voy a decir lo que pasa en el judaísmo. Actualmente, como ya no hay templo, los judíos aquí en México, antes, en los 60s, había un rastro ahí en Azcapotzalco, un rastro gigante. Entonces, compraban una vaquilla, las que llegaban ahí, y la degollaban al estilo judío, el rabino, y luego ahí delante de él la persona confesaba los pecados, derramaban la sangre y hacían su sacrificio, ahí en el rastro. Pero tenían que confesar el pecado, primero a Dios y luego al rabino. La Iglesia Católica, en los confesionarios, tú les confiesas sus pecados y te dicen 10 Aves Marías y 10 Padres Nuestros, según el sapo la pedrada. Y casi podríamos entender, ¿y después puedo seguir haciendo lo mismo? Sí, puedes seguir viviendo igual. No los llevan al arrepentimiento. Ese sistema no opera. Tú tienes que confesar tus pecados y comprometerte a no volverlo a hacer. Porque si no, ¿qué sentido tiene? O por lo menos pelear contra esos pecados persistentes. Sí, el bautismo de Cristo implicó obedecer las Escrituras, cumplir su misión en la tierra, agradando así al Padre. Además, permitió que Jesucristo se identificara con los pecadores. Este es el ser, que Jesucristo se identificara con los pecadores. Cristo sin pecado se hizo pecado por nosotros y obedeció la ley y los profetas, y que Él cargó por completo en su ser todos los pecados de la humanidad de todos los tiempos. Esto ya te lo expliqué, si cada pecado pesara 1 kilo. Inmenso, un peso brutal. Isaías 53:11 se cumple ahí. Búscala, acompáñame. Antiguo Testamento, profetas mayores. Nada más el 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, la aflicción de su alma nos benefició y quedará satisfecho. ¿Te acuerdas de esas palabras? Consumado es. Padre, te he obedecido hasta la muerte. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. La justificación por la fe. Y llevará las iniquidades de ellos. Ahí está la imputación. Por eso es que grita,
Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Lo abandonó? Murió ahí como un maldito, crucificado. Esto no lo vamos a poder entender en toda su profundidad porque solamente aquella persona que haya tenido un accidente o que haya estado muy cerca de la muerte o que haya cometido un pecado tan grave que siente que Dios lo abandonó, solamente esa persona puede valorar esto que estoy diciendo. Hay personas que han cometido pecados tan graves que nada más acercarse a Dios les cuesta una cosa tremenda. Luego ya queriendo orar no pueden ni pronunciar el nombre de Cristo, quieren morirse. Se echan ahí en el piso, Señor, ten misericordia de mí, porque mi pecado es grande delante de tu presencia. Y hay otros que dicen, Señor, mejor mátame. ¿Te acuerdas de Moisés? Que ¿cómo llevaba la carga de todo el pueblo? Hijo, Señor, yo no los traigo desde mi vientre, dame descanso. Señor, todos los días tengo que estar resolviendo. Se le formaban ahí para darles todos sus problemas a Moisés. Que ya me hizo esto, que ya me cerró el ojo, que ya me vio feo. Ya no lo veas feo, por favor. No lo hieras, no lo lastimes. A ver, ¿tú qué necesitas? No, pues que pasó esto, que pasó lo otro. Hasta que llega Yetro, su suegro, le dice, ¿sabes qué? Te vas a morir. Busca 70 hombres piadosos, temerosos de Dios, como tú, que Dios les infunda el poder del Espíritu Santo, divide la carga y todos los problemas que ellos lo resuelvan. Esos jueces lo van a resolver todo. El problema que ellos no puedan resolver, que te lo traigan a ti. Y si tú no lo puedes resolver, dice Dios, me lo traes a mí. Yo lo voy a resolver rápido. Dice. Por eso es que en las iglesias debe haber un gobierno, en donde hay uno o varios pastores, para que no hagan locuras. Hay diáconos, un grupo de maestros de escuelita dominical o maestras, y yo todo el resto firme. Por eso es que hay un gobierno en la iglesia. También al bautizarse, Dios el Padre confirmó la línea mesiánica de Jesucristo. Ahí le dio las credenciales a partir de ese momento y con esas credenciales comenzaría su predicación. Como cuando se transfiguró, ¿te acuerdas? Delante de Moisés, que apareció Elías, Pedro, Juan y Jacobo, ¿sí? Mateo 17:5. Anótala, te la leo. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencias. A él oí. La voz, como en el monte cuando reveló los 10 mandamientos. ¿Te acuerdas? Esa voz espantosa que hablaba desde el monte, que hasta temblaba. Había rayos, truenos, centellas. Y que les dijo el Señor, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Con una voz impresionante. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego ahí empieza a revelarle los 10 mandamientos. Pero con una voz, y el pueblo dijo, ¿sabes qué? No aguantamos esta voz. Una voz horrible. Mejor, ¿sabes qué? Sube tú, Moisés, y lo que a ti te diga nosotros lo obedecemos. Ahora tenemos la Biblia, por la cual nos habla de manera personal. Nos habla nuestro corazón. Entonces ahí confirmó la línea mesiánica de Cristo, esa voz en el monte. Seguimos leyendo ahí el versículo 16, en el pasaje, y dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. La voz, luego el Espíritu Santo, y Cristo encarnado. Ahí está la Trinidad. Aquí aprendemos que el Espíritu Santo le ungió para cumplir su glorioso ministerio. Hay muchas personas en las iglesias que aún escuchando esto no han comprendido la aplicación de este pasaje. Quieren hacer todo en sus fuerzas, en sus capacidades, en sus talentos. ¿Sabes qué? No vas a poder. Tienes que hacerlo en el poder del Espíritu. Todo lo que tengas que hacer, tienes que hacerlo en el poder del Espíritu.
porque si no va a ser imposible. Aquí es la inauguración del reino mesiánico de manera oficial. Ángeles y demonios fueron testigos. Y hubo testigos humanos oculares en ese tiempo. Porque Juan también tenía discípulos. Juan tenía discípulos. Y entonces a partir de ese momento empieza oficialmente el ministerio de Cristo con señales, prodigios y portentos. A partir de ese momento. Sin el Espíritu, nada. Con el Espíritu, todo. E inmediatamente dice ahí que después fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mira, qué prueba tan sencillita le puso el Señor. Le soltó al diablo, al mero diablo, a Satanás, a Lucifer, al príncipe de los demonios. Nosotros no aguantaremos una embestida por el más pequeño de ellos. Es solo por el poder del Espíritu que Dios les pone ahí un límite y no permite que nos toquen a plenitud. Pero cualquier demonio nos podría matar en segundos. ¿Y de cuántas cosas nos protegió el Señor cuando no le conocíamos? Sabiendo que un día nuestros nombres iban a aparecer ahí en el libro de la vida. Y nos soportó y nos aguantó. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Mirad, no fue, aquí hay otra enseñanza. No fue porque se le ocurrió. No fue la vocación de los discípulos, de los apóstoles. No. Dice que fue llevado por el Espíritu. Se dejó guiar por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Tenía que vivir la tentación que nosotros tenemos para poder entenderla y comprenderla y darnos el oportuno socorro. Cuando tú tengas una tentación, debes orar. Señor, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Esta semana subí ahí al Facebook un estudio sobre la tentación. No sé quién ya lo vio, pero está muy bueno. Échenle un vistazo. ¿Cuántas veces nos tienta el enemigo? Muchas. ¿Cuántas veces nuestra propia carne no nos hace caer? Muchas. Muchas. Por eso tenemos que estar orando siempre. Señor, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Serías tonto si estás huyéndole al cigarro y al alcohol y a las mujeres y al juego y a todo lo que hacíamos antes, regresar otra vez a esa vieja vida. ¿Sabes qué? Yo no me acerco, porque aquella persona que está peleando contra el cigarro, ¿usted lo que va a hacer? Y está en una fiesta y está oliendo ahí todo eso, pues va a decir, bueno, ya dame uno. Y luego dame otro, y luego ya una cajetilla diaria, y luego 2 cajetillas, y ahí te la llevas. Ahora el alcohol, o las drogas. ¿Quiénes están peleando ahí continuamente? Versículo 17. Otra vez la voz, y una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencias. Esta palabra complacencias en el griego original quiere decir, este es mi hijo amado, en quien tengo toda preferencia, en quien tengo toda mi atención. No nada más toda mi atención, todo mi amor y todo mi apoyo en Él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y también ahí había testigos de ángeles, de demonios y la gente que estaba ahí alrededor. Hay testigos. Este importante pronunciamiento de Dios cumple para todos aquellos creyentes del antiguo pacto que esperaron la promesa del Salvador. Allá, antes de Cristo, muchos profetas, reyes, príncipes y sacerdotes sabían que iba a venir el Mesías. Y ese día se cumplió ahí. Mira, Salmo 2:7. Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto.
Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mira, estas palabras, mi hijo eres tú, ahí se está cumpliendo. Este es mi hijo amado, mi hijo eres tú. ¿Vive esta concordancia? Ahora, ahí en el Salmo 2:7 dice, yo publicaré el decreto. ¿Sabes qué es un decreto? No como los pentecostales. Yo decreto que voy a comprarme un coche nuevo. No, ese tipo de decretos no. Un decreto solamente lo puede hacer un gobernador. Lo puede hacer el Poder Judicial, los jueces. Un decreto lo puede hacer Dios. Pero nosotros, ¿qué vamos a decretar? Nada más que somos pecadores. Pues sí, puede decretar, porque todos somos pecadores. Hay un decreto importante. ¿Te acuerdas cuando Jonás predicó en Nínive? Y que llegó a oídos del rey, que Jonás dijo, de aquí a 40 días, si no se arrepiente, la ciudad será destruida. ¿Cómo? Como Sodoma y como Gomorra. Y entonces dijo el rey de Nínive, voy a hacer un decreto. Todos vamos a ayunar, todos nos vamos a arrepentir en silicio, y hasta los animales no les den de comer ni les den agua. 3 días. Y dice la Escritura que vio Dios que se arrepintieron y no destruyó la ciudad. Pero fue por un decreto del rey. No me imagino yo a Salinas de Gortari o a Luis Echeverría haciendo algo así, un decreto. Pero ¿qué creen ahora si hay decretos y dicen la Constitución permite hombres con hombres y mujeres con mujeres y pueden adoptar? Y allá en Europa están peleando para que te puedas casar con tu mascota y puedas tener relaciones sexuales con ella también, para que ya completes el cuadro, ¿no?, de la depravación. ¿Qué tipos de decretos están haciendo ahora nuestros gobernantes? Totalmente aberrantes a un decreto como este. Pero lo contrario, en Texas el gobernador dijo que ahora en todas las escuelas iban a tener Biblia. Así dijo el gobernador de Texas. Y a ver, sacó este decreto. En todas las escuelas de Texas va a haber clases de Biblia. Florida no quiere, Ohio no quiere, Minnesota no quiere. Pues a mí, gobernador de Texas, a mí me importa un cacahuate. Aquí yo gobierno y aquí todas las escuelas Biblia. ¿Y saben qué hizo? Mandó maestros de escuelita dominical a todas las primarias. A ver, hay decretos buenos y decretos malos. Salmo 2:7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero de igual modo, en este glorioso acontecimiento del bautismo público de Cristo, el Padre habló y el Espíritu Santo bajó como paloma a él, y Cristo encarnado comenzó su obra salvadora. Es decir, la Trinidad completa estuvo en este acontecimiento y estuvo completamente de acuerdo. ¿Estaban de acuerdo? Aquí es develado uno de los más grandes misterios de la eternidad pasada, el increíble amor del Padre hacia el Hijo unigénito. ¿Qué amor le tiene el Padre a Cristo? ¿Qué amor? Es un amor que no podemos entender. Es tan grande que nos lo reparte a nosotros. Y cuando nos llega, tampoco lo podemos entender. Juan 10:17. Por esa obediencia, por esas acciones y por haber dado su propia vida por muchos. Miren lo que dice ahí Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Si Cristo fue capaz de poner su propia vida y hacerse pecado, o que todos los pecados del mundo le fueran imputados a Él, yo me pregunto a mí mismo, ¿qué estoy haciendo yo para la gloria del Padre? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sientes que ya lo que estás haciendo es mucho, es poco, es medianito? No sé, pero lo que estés haciendo para Dios sí debes valorarlo.
Porque Cristo fue capaz de poner toda su vida. Renunció a toda su felicidad allá en los cielos. Se humilló, se hizo carne, habitó entre los hombres y murió como maldito. Y nosotros creemos que lo que hacemos es mucho, que hacemos ahí como el Rick, el preso de la historia. Me estoy arriesgando, señor. Yo estoy haciendo mucho. ¿Mucho? Me digas. Hazte esta pregunta tú. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Aquí estoy hablando de un esfuerzo extra. Todos tenemos que hacer un esfuerzo extra. Dios desea toda la felicidad sin límites hacia su Hijo. Dios desea toda la felicidad sin límites hacia su Hijo. Tan es así que todo existe por Él y para Él. Todo, así dice ahí en Hebreos. Por el cual, fíjate, por el cual, con el cual y en el cual recibe eternamente toda la gloria. ¿Tú quieres quedar bien con el Padre? Dale la gloria al Hijo. Porque dándole gloria al Hijo, le das gloria al Padre y gloria al Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:17. Segunda de Pedro 1:17. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, fíjate, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, otra vez, este es mi Hijo amado. ¿Te das cuenta? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y escucha esto que te voy a decir, esta aplicación de esta cita. Todo lo que Cristo le pide al Padre nunca le será negado. Acuérdate de esto. Todo lo que Cristo le pide al Padre nunca le será negado. Este es mi Hijo amado. Mira, te voy a dar algunos ejemplos. En el contexto del primer sermón de Pedro, ¿te acuerdas ahí en Hechos 2? Lleno del Espíritu Santo, Pedro empieza a predicar. Y mira lo que pasa en el 2:41 ahí de Hechos. Ve por favor ahí, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, ¿dónde la recibieron? La recibieron en sus oídos, en su mente y la bajaron al corazón. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mira, había tanta unción del Espíritu Santo que todos estos fueron vivificados, fueron llevados al arrepentimiento y se bautizaron. 3,000. Tras la muerte de Esteban, otro ejemplo, Pablo asolaba a toda la iglesia. ¿Te acuerdas que andaba persiguiendo cristianos sin ton ni son? Y es cuando Felipe anuncia el evangelio en Samaria. ¿Quién era Felipe? Uno de los diáconos que fue escogido. En Hechos 8:12 dice ahí, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjate cómo es importante la predicación. No es importante el lugar, no es importante la elocuencia del pastor, sino la predicación de la palabra, que es la que tiene el poder de convencer a los seres humanos. Es el poder de la palabra. Por eso nosotros debemos conocerla, aceptarla y obedecerla. Y era un diácono Esteban. Y muchos dicen que predicaba igual a la misma altura de los apóstoles. Hay veces que menospreciamos a nuestros diáconos en las iglesias. No los menospreciemos. Pablo y Silas, otro ejemplo, fueron azotados, encarcelados en Filipos. Fíjate, primero fueron azotados y luego encarcelados. Yo he visitado varias cárceles y son desagradables. Son desagradables. He visitado no una, ni dos, ni tres, varias. Más de 15 cárceles. En mi país he ido a predicar a cárceles. No he sido azotado. He sido azotado por otro lado. No físicamente, sino moralmente. Me han azotado. Traigo marcas espirituales que me duelen en mi corazón y que a veces
la sueño y despierto contristado, recordando esos momentos, pero como me dijo mi papá, aguántese que es hombrecito y siga adelante. ¿Sí? Así me levanto a veces en las mañanas. Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados en Filipos por predicar el Evangelio. ¿A ti qué te ha pasado por predicar el Evangelio? No me digas, nada más piensa tú qué has hecho. ¿Qué es lo que pasa primeras veces que tu misma esposa no le agrada? A tu familia no le agrada. A tus hijos no le agrada que prediques. A la gente con la que trabajas tampoco le agrada que prediques o que vivas como creyente. Pues nos tiene que pasar también a nosotros. Pero a causa de ello hubo un terremoto. ¿Te acuerdas? Ahí dice la escritura que hubo un terremoto. Estaban ellos ahí en las cárceles, ahí enterrados en cadenas en el cepo. Pero como estaban cantando en la cárcel, estaban así como ahorita, santo, santo, santo. Pero ellos en la cárcel no estaban así como nosotros. Ya todo nada. Hubo un terremoto y el carcelero, ¿qué pasó? Fíjate, dice la escritura que ese carcelero fue tocado por el Espíritu y que se convierte. El testimonio, tu testimonio puede cambiar mucho a las personas. ¿Cómo puede ganar la esposa al esposo incrédulo? Con el testimonio. ¿Cómo puede ganar igual el esposo a la esposa? Con su testimonio, nada más. Hechos 16, 30 y 31, conocemos esta cita. Y sacándoles el carcelero les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Nunca nadie, ninguno de nuestros familiares nos ha dicho así: oye, qué padre sería que alguien de mi familia me tocara de mi casa. Uno de mis primos me dijeron: oye, güero, ¿qué necesito para ir al cielo? Ah, primo, pues siéntate, y le sacas hasta 20 Biblias ahí, mira. Esto y esto. ¿Cuándo te ha caído así un familiar? Nunca. Al contrario, llegas ahí a una fiesta, a un evento de tu familia. Ya viene el bíblico. Ya viene el aleluyo. Ya se acabó la fiesta. Porque nada más nos está hablando de pura Biblia. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? A ellos dijeron: creen en el Señor Jesucristo. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo la oís? En prédicas y en estudios bíblicos. Si las personas no vienen en las prédicas o los estudios bíblicos, entonces muy difícil van a aprender y muy difícil van a creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No que sea instantáneo, sino es por el testimonio que vas a llevar, por los frutos dignos de arrepentimiento que vas a hacer. ¿Qué necesita nuestra familia incrédula para que sea tocada por el Espíritu? Necesitamos dos cosas y anótalas: un buen testimonio de tu parte, y la otra es que sea tocada por el poder del Espíritu. De otra manera es imposible. Aquí hay algo muy importante. De los 12 apóstoles, que después Matías tomó el lugar de Judas, y luego Pablo es llamado como el abortivo, el único que se habla es que Pablo sí se bautizó. Él sí obedeció y lo hizo de manera inmediata. Después que se le predicó y creyó, ¿te acuerdas que traía unas camas que no lo dejaban ver y que oran por él? Pero estuvo 3 días sin comer otra vez, fíjate, 3 días sin comer ni beber agua. No sabía qué había pasado, le había dado o el panazo ahí el Señor, pero lo humilló bien y bonito. Pero seguramente estaba oyendo cómo estaban ahí predicando a los demás. Entonces él, con todo el conocimiento que tenía del Antiguo Testamento, dice: he sido un burro,
Estoy siguiendo al Mesías. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice el Señor. ¿Me estás persiguiendo? ¿Por qué me persigues? ¿Qué te pasa? ¿Quién sabe qué pasaría en el corazón de Pablo, que dice que un día se levantó y ¿sabe qué? Inmediatamente se bautizó? Hechos 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Obedeció la orden. Entonces, regresamos. Ni muy temprano, ni muy tarde, en su momento. Si ya estás bautizado, vive tu bautismo. Si no estás bautizado, prepárate. Tenemos 3 puntos de aplicación. 3 puntos de aplicación. 1. Todos los creyentes deben de ser bautizados. ¿Por qué? Porque deben obedecer la gran comisión. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque te haces uno con Cristo. Te haces uno con Cristo. Ahora, aquí hay el modo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Si ustedes escuchan que nada más están bautizando en el nombre de Cristo, es válido, que Cristo es Dios. Si oyen que es bautizado en el nombre del Espíritu Santo, también es válido porque es Dios. Pero si alguien oye que te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como está indicado, magnífico. Mejor todavía. Pero quiero que pongas énfasis en estas palabras. Haced discípulos. Primero ve y haz discípulos. Ojalá puedas lograr entrar a una casa, ahí por un vecino, por un amigo, con un joven, y dile, oye, yo veo que tú eres un buen vecino, me gustaría darte clases de Biblia, ¿no te gustaría? A ver qué pasa, puede ser que te diga que sí, y ya después, si él quiere bautizarse, pues qué bueno. Pero aquí todos los creyentes deben de ser bautizados. ¿Ya has creído en Jesucristo? Prepárate y bautízate. 2. La iglesia a la que Cristo dio el mandato de predicar el Evangelio y bautizar a los creyentes creía que la salvación es por gracia y que era eterna. Entonces, esta salvación es por gracia y es eterna, no se puede perder. Una persona que es verdaderamente salva, como su nombre está inscrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, va a ser llamado, va a ser justificado, va a ser santificado y luego va a ser glorificado. No se le va a escapar al Señor. Aunque esa misma persona quiera irse, no te va a dejar ir el Señor. Él se va a encargar. Es bueno si eres dócil, porque si eres bronco, puedes perder ahí un brazo, un dedo, una mano, un ojo. Mejor, flojito y cooperando. Si te pones bravo, no le vas a ganar al Señor. De todas maneras, te vas a agarrar de la pata y te va a jalar, a arrastrar y te va a decir, aquí es tu lugar. Tú no te escapas. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si no se cumple con los requisitos bíblicos, entonces no se puede considerar bautismo real. Ya te había dicho que esos bautismos raros de bautizar niños, pastoras que bautizan, si no te bautizas no eres salvo, bautismo vicario, no tienen posibilidad ninguno, por rociamiento hay otros. O sea, agarran agua bendita y con un spray ese con el que cortan el cabello, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, o en la pila bautismal de los católicos. No vale. Entonces no se puede considerar bautismo real. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo. Mira, se necesita creer. Un niño, ¿cómo va a creer? ¿Cómo? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Tienes que saber que tienes vida eterna. Tienes que estar consciente y adulto. Y que tus pecados sean perdonados en Cristo Jesús, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mira, ahí está Juan 5:13, no se puede cambiar. Y 3, la última aplicación. Prepárate para ser bautizado.
¿Cómo? Prepárate en oración, prepárate en conocimiento bíblico del paso de obediencia tan grande que vas a dar. A un compañerito mío, una iglesia se quedó por ahí sin pastor, y pues este compañerito tiene seminario, le gusta tocar un instrumento, está bien casado, está preparado, y le dice por ahí: oye, ¿no quieres ser pastor? Y dijo como mi nieto: no, gracias. Es bueno, porque hay veces que no tenemos el llamado, pero muchos dicen: no, pues si de eso estaba pidiendo mi limosna. ¿Y cuántos ministros se suben y no se saben en quiénes les pusieron las manos, ni de qué seminario vienen, ni cuánto tiempo estuvieron militando en una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina, y simplemente dicen: no, pues es que tú eres el más alto y el que tiene la mejor voz, y por eso vas para arriba? A veces que tomamos lugares que no nos corresponden, o las pastoras que ahora hay. En oración, en conocimiento bíblico del paso de obediencia tan grande que vas a dar. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, que van y que vienen, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Todo se les parece bien, todo es correcto. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estratagemas de hombres para engañar. Mira cuánta gente no hay engañada en las iglesias. Por un lado tienen culpa los pastores que no están dando sana doctrina, y por otro lado las personas, nuestros hermanos que están del otro lado, que no revisan lo que se les está dando. Hay una culpabilidad doble ahí. Entonces, esos tres puntos, esas tres aplicaciones. Y recuerda, tú eres bautizado en la muerte de Cristo, eres sepultado con Él, vas a resucitar con Él y te haces uno con Cristo. Y ahora caminas en novedad de vida. Pues con esto termino esta prédica. Que Dios les bendiga, hermanos, y reflexionen en estos puntos tan importantes que acabamos de dar.